Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar del proyecto de la Constitución de la Ciudad de México, pero fundamentalmente de cuáles son las propuestas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento del suelo. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que cuando nosotros los ciudadanos pensamos y deseamos querer vivir en una mejor ciudad, lo que estamos pensando es que la manera en cómo se regula el crecimiento de la ciudad sea un esquema sencillo, transparente y en donde todos los que participan en el proceso puedan rendir cuentas. Cuando hablamos de la gestión del uso del suelo, lo que significa en términos prácticos es cuáles son los permisos que les dan a los desarrollos inmobiliarios, a los vecinos, a los ciudadanos para poder construir en las diferentes colonias de la Ciudad de México. Cuando hablamos de densificación, lo que significa es si en esa colonia se va a permitir que haya edificios de 3 pisos, de 5 pisos, de 15 pisos, si se va a permitir que en esa colonia haya únicamente edificios y casas para uso residencial y habitacional, o si lo que se está planteando para el desarrollo urbano de esa zona es que haya usos mixtos, es decir, que haya oficinas, comercios y uso habitacional. Y eso, cuando se ordena, cuando hay una visión clara, una visión de crecimiento de mediano y largo plazo, es cuando las ciudades tienen la posibilidad de crecer adecuadamente. Y crecer adecuadamente significa que las ciudades pueden obtener finanzas públicas sanas para proveer de manera eficaz los servicios públicos que demandamos los ciudadanos. Alumbrado público, calidad del pavimento en las calles, transporte público eficaz, eficiente y accesible para todos, seguridad ciudadana para que podamos caminar y transportarnos en nuestros vehículos de manera segura, que exista también la posibilidad de la recolección de la basura sea muy oportuna, que el alcantarillado no permita inundaciones cuando llueve demasiado, que claramente el uso de las aguas negras pues no se salgan de las coladeras y eso genere contaminación y enfermedad a las familias. Y de eso vamos a platicar el día de hoy con una organización de la sociedad civil, Suma Urbana, que ha venido analizando y haciendo contrapropuestas del borrador de la Constitución de la Ciudad de México, en donde hoy hay preocupación por muchos ciudadanos de los planteamientos que se hace, por ejemplo, con el uso de la plusvalía, con el uso del incremento del impuesto predial. Y de esa manera, hoy lo que está en discusión no solamente es cómo se va a regular a través de una Constitución de la Ciudad de México, sino fundamentalmente qué tipo de ciudad, qué derecho a la ciudad, qué tipo de servicios públicos y cuáles son la visión, las necesidades, las expectativas que tenemos los ciudadanos del crecimiento de nuestra ciudad. Para ello le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo si conoce hoy el borrador de la Constitución de la Ciudad de México, cuáles son las propuestas de los ciudadanos para regular el desarrollo urbano, cuál es la visión de los ciudadanos de cómo hacer un uso mucho más eficiente del suelo dentro de la Ciudad de México y cuáles consideran que son los derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos en materia de planeación y desarrollo urbano. Vamos a ver lo que nos contestaron. No, pero sé que lo están haciendo y sé que la verdad está en contra de los ciudadanos porque a pesar de que es una constitución para nosotros, es increíble que Mancera, nuestro supuesto jefe de gobierno, esté autorizando que en el metro de Chapultepec se privatice para hacer un edificio de más de 40 metros, cuando él está para defendernos, no para atacarnos. No. El borrador de la Constitución de la Ciudad de México, no. No. Para nada, mija. No. Se tiene que regular el desarrollo urbano en base a los ciudadanos, no a lo que quiere una gente que no sabe lo que está haciendo, como es el señor Mancera. No, tampoco. Pues la primera cosa para tener un buen desarrollo humano es la seguridad pública, ¿no?
No, tampoco. No sé absolutamente. Tampoco las conozco y sé que debo hacerlo. Mira, yo como ciudadano, la forma de hacerlo más eficiente es, primero, en lugar de atacarnos con el hoy no circula, prever que tiene que haber más medios de circulación, de camiones, pero por la ciudad, porque gente como yo que trabaja de noche, que salgo a la 1 de la mañana, ya no encuentro ni peceras, ni camiones, ni trolebuses, y cuando los hay son totalmente inseguros. Un uso más eficiente del suelo en la Ciudad de México, incrementar los espacios verdes y también, ¿cómo se dice?, las construcciones ilícitas ya basta. Como no conozco la propuesta, no sabría decirte la verdad. Pues deben de ser muchas cosas, ¿no? Ya no seguir haciendo construcciones de edificios tan altos como la torre y otros que están haciendo por allá, no sé. Yo creo que eso está perjudicando mucho al subsuelo. Primero, respetar lo que ya está hecho, pero bien hecho. Segundo, respetar a las autoridades cuando las tengamos, unas autoridades que cuando hicieron su campaña dijeron que iban a apoyarnos y cuando llegaron vieron que les quedaba grande el saco y como les quedaba grande el saco le están dando patadas de ahogado porque ya no van a llegar a la presidencial por las quemadas que se están dando una tras otra, tras otra. Pues la primera cosa es respetar la planeación ya hecha de la Ciudad de México. La segunda es las construcciones ilícitas, los changarros ilícitos. Y pues la tercera es la educación. Pues también me gustaría que el gobierno invirtiera más en el desarrollo, sobre todo en lo económico para el país, no nomás a nivel Distrito Federal, todo nacional, y el desarrollo, pues que impulsaran sobre todo la educación. Bueno, pues yo quisiera tener muchos derechos y obligaciones, pero mis obligaciones las cumplo. Bueno, derechos, pues que la gente pueda construir, pero sin perjudicar el medio ambiente, sobre todo el subsuelo, los árboles, que ya no hagan tiraderos de árboles, que se necesita mucho. Estamos hablando del proyecto de la Constitución de la Ciudad de México y el desarrollo urbano, cuál es la visión que está contenida en este proyecto. Como pudimos observar en los testimoniales, hoy claramente algunos ciudadanos conocen que hay un proyecto de Constitución, pero desafortunadamente, dado las características, dado el tiempo que se le tiene que emplear, casi nadie conoce su contenido. Y eso lo que conlleva es que hoy hay un espacio para que los ciudadanos discutamos y asumamos nuestra responsabilidad de qué tipo de visión de futuro queremos para nuestra ciudad y que sea un ejemplo no solamente para la Ciudad de México, sino sea un ejemplo para el gran sistema de ciudades que hoy fundamentalmente es donde se concentra la población urbana de nuestro país. Para hablar de estos temas, como siempre, nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio. Buenas tardes. Alfonso, siempre hemos platicado de que el futuro de los ciudadanos, que el futuro de la economía, que el futuro de nuestras familias también pasa y depende por el futuro de las ciudades, que es en donde gran parte de la población, hablamos del 70% de la población de todo el mundo, hoy está habitando. Y hoy tenemos la oportunidad de discutir ese tema cuando se está dialogando y está por aprobarse en los próximos meses una constitución, en este caso, de la Ciudad de México. ¿Qué nos puedes platicar el día de hoy, Alfonso? Pues mira, tenemos, sí, precisamente como bien lo apuntas, Tulio, se está gestionando adentro del constituyente una nueva, más bien no es una nueva, es una constitución de la Ciudad de México, porque antes no teníamos una constitución, era un estatuto de gobierno nada más. Ahora vamos a ser vamos a ser un estado, entonces vamos a tener una constitución. Y platicar, si nos ponen la gráfica número 1, es hablar precisamente de algunos datos de la importancia que tienen las ciudades en el mundo. Y aquí, tú bien lo decías, hoy las ciudades pues, ocupan alrededor del 54% de la población vive en ciudades. Y hoy en el 2% del territorio vive ese 54%. O sea, es decir, que de todo el territorio mundial,
está concentrado en zonas urbanas, el 2% de la población. Entonces eso lo que nos habla es este concepto de megaciudades, de macrociudades, y eso lo que nos obliga es que todos están repensando en cómo hacer un uso mucho más eficaz de los recursos con esa gran concentración de población en cierto determinado territorio. Es correcto. Y para seguir haciendo de manera más gráfica, hoy el 70% del Producto Interno Bruto del mundo está en las ciudades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo hacer que crezca la economía, tenemos que hablar del funcionamiento eficaz de las ciudades. Exactamente. El 60% del consumo de energía también está en las ciudades. El 70% de los gases de efecto invernadero se producen en las ciudades y el 70% también de los desechos se producen en las ciudades. Entonces, cuando hablamos del futuro del mundo, del futuro de las sociedades, del futuro de los gobiernos, del futuro de nuestras familias, pues claramente tenemos que pensar en el futuro de las ciudades. Así es. Es el espacio idóneo en donde interactúan las actividades económicas, las actividades sociales, donde los ciudadanos se educan, los ciudadanos trabajan, los ciudadanos en donde forman familias. Sí, al pensar en desarrollo económico, a fuerza tenemos que pensar en las ciudades. Al pensar en desarrollo social, a fuerza tenemos que pensar en las ciudades. Hablar de desarrollo industrial, tenemos que hablar de las ciudades. O sea, todo ese tipo de desarrollo y todo el tema de incremento del desarrollo económico pasa por las ciudades. Alfonso, vamos a ver una siguiente gráfica, un poco para relatarles a nuestros amigos cómo ha sido la evolución en términos jurídicos de la Ciudad de México, porque claramente teníamos un Distrito Federal, ahorita tú lo vas a explicar con más claridad. Hoy estamos evolucionando a una Ciudad de México que tendrá su propia constitución, pero ¿por qué no nos platiques los antecedentes? Sí, mira, en la gráfica se ve, y en el primer párrafo decimos que la primera Constitución de México independiente fue en 1824, y ahí se crea un Distrito Federal. Después, en 1847, se declara como Ciudad de México una entidad federativa y es cuando los ciudadanos pueden elegir solamente a senadores. Después, con la Constitución de 1917, ya se instruye que haya un gobernador puesto por el presidente de la República, pero ya muy claro que es lo que se venía haciendo ya pues, un distrito federal, que no es electo el gobernador, es puesto por el presidente. Pero claramente ahí lo que hablaba la Constitución de 1917 es de la autonomía municipal, es decir, lo que hoy conocemos como jefaturas de demarcación territorial, lo que antes se conocía como delegaciones políticas, la Constitución del 17 le da la característica de municipio. Y entiendo que después se revierte. Sí, en 1928 se revierte y es cuando se crean unas zonas geográficas que hoy conocemos como delegaciones. En 1993 tuvo lugar un plebiscito que fue organizado por la sociedad y el gobierno hubo que reformar el artículo 122 de la Constitución y expedir el estatuto, que es del cual yo me refería hace rato, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Por eso, en lugar de tener un jefe del Distrito Federal, como lo teníamos hace muchos años, que era, como tú bien lo apuntabas, designado por el presidente de la República, pasamos a tener una autoridad que se llama jefe de gobierno, electa por los habitantes de la Ciudad de México. Eso es en 1996, que se hace la primera elección de jefe de gobierno y también de los jefes delegacionales, que son los que antes eran delegados. Y ahora, en el 2013, hay una iniciativa que contribuyó al debate en el Congreso y se concretó la reforma del artículo 122, que habla de la creación de un estado, del estado número 32, y que da cabida a la Ciudad de México. Y de ahí la importancia y la necesidad en términos de ordenamiento jurídico que se promulgue una Constitución de la Ciudad de México, como lo tiene cualquier entidad federativa, que tiene su marco jurídico, que debe estar alineado obviamente con la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y tiene que estar alineada con el sistema jurídico de nuestro país. Claro, y hoy es de lo que estamos platicando, es de que esta Constitución o ese proyecto de Constitución, pues hoy una gran parte de los ciudadanos de la Ciudad de México pues no conocemos el contenido y no tenemos una explicación de algunos párrafos, de todos los párrafos que hoy están vertidos en ese proyecto. Entonces, lo que preparamos para este programa es un resumen ejecutivo de cuáles son los principales conceptos que están inmersos en el borrador de la Constitución de la Ciudad de México, que están relacionadas con el capítulo que se llama Desarrollo Urbano. Y es lo que nos va a comentar
en los próximos minutos, Poncho. Sí, escogimos algunos párrafos, los que nos hacen un poco más relevantes de los extractos de la Constitución. Y, por ejemplo, habla la Constitución de desarrollo sostenible de la ciudad. Y aquí lo que dice, y lo voy a leer así de manera textual, dice: instrumentar y garantizar plenamente el derecho a la ciudad a partir del desarrollo sostenible y una planeación a 20 años. Que llama la atención ahí que hablen del derecho y del desarrollo sostenible de la Ciudad de México con una visión nada más de 20 años. Cuando hoy claramente, cuando tú te sientas a platicar con los expertos que están visualizando el futuro de las ciudades, por esta importancia que decíamos, pues están pensando en las ciudades no para los próximos 20 años, están pensando en las ciudades para los próximos 100 años. Y van desde el futuro hacia el presente, van regresando y van identificando cuáles son los planes de infraestructura, cuáles son los programas de ordenamiento, van identificando cómo son los incentivos y los mecanismos de participación de los ciudadanos en esa visión de largo plazo. Sí, y aquí lo que plantean como un instrumento para poder llegar a este objetivo es el de establecer un sistema de planeación de la Ciudad de México que sería encabezado por un instituto en el que participan autoridades y la ciudadanía. Pero aquí, Tulio, yo creo que parecen que son estas dos como muy buenas ideas o buenas aspiraciones, pero en realidad como que se queda muy ambiguo porque no dice qué autoridades y cómo va a participar la ciudadanía, simplemente se queda como en temas muy como idealistas. Y que lo que nos dirían los constituyentes pensando como piensan ellos es que eso lo van a reglamentar en las leyes que deriven de esta Constitución, pero yo creo que pones los puntos muy correctos. Yo creo que el énfasis es cuál va a ser el rol del ciudadano en la planeación y en la gestión del uso de la planeación urbana y en la gestión del uso del suelo, cómo va a haber esta transparencia, esta rendición de cuentas, esta eliminación de cualquier discrecionalidad de cualquier autoridad que quiera estar inmerso en la gestión de estos dos conceptos. Y esto no es como una cosa que se nos acabe de ocurrir, es un problema grave de la ciudad hoy en día en el que hoy pues de repente despiertas y ya al lado de ti hay un edificio y tú nunca te diste cuenta, ni te preguntaron ni para qué iba a ser, ni cómo sacó el permiso, ni de dónde van a sacar el agua, ni qué otras vías de comunicación va a tener porque ya está saturada la zona. O sea, hoy el tema de desarrollo urbano es un problema muy grande en la ciudad. Cuando bajo un enfoque propositivo podría ser una solución, es decir, si tuviéramos una visión de largo plazo en donde dijéramos cómo queremos que se desarrolle la ciudad, cómo queremos generar fuentes alternas de financiamiento para un desarrollo ordenado de la ciudad, cómo nosotros como ciudadanos vamos a poder acceder a mejores servicios públicos, a un mejor transporte, a una mejor seguridad. Entonces ahí es cuando los ciudadanos se sienten obligados a participar en ese proceso. Pero cuando, como bien tú lo apuntas, de pronto identificas que la casa de al lado de tu casa ya la tiraron y están haciendo una excavación de 30 metros hacia abajo, y eso claramente indica que va a ser un edificio muy grande, con todas las afectaciones que tienen en la vida cotidiana, pues ahí cuando se convierte en una preocupación cotidiana de los habitantes de la ciudad. Sí. Otra de los textos que recogemos de la Constitución es que reconoce la prioridad de las personas sobre los vehículos. Y ahí pues difícilmente podríamos estar en desacuerdo con un concepto de esta naturaleza, pero la verdad es que la pregunta es ¿cómo lo aterrizan? ¿Cómo lo aterrizan? Y quizás en una Constitución no sea el vehículo jurídico por el cual aterrizar este tipo de propuestas, como bien lo decías, pero sí se me hace que es ambiguo el tener un párrafo escrito así en una Constitución. De acuerdo, Alfonso. Otro de los párrafos en los que nos pusimos a analizar es donde se contemplan instrumentos propios de desarrollo como una política salarial de hacienda pública equitativa, una caja de ahorro y préstamo para la economía cooperativa, una banca pública de desarrollo y una banca de proyectos. O sea, eso es lo que quiere decir en términos prácticos que el gobierno de la Ciudad de México, el borrador del constituyente está planteando que va a tener su propia banca de desarrollo, que va a tener su caja de ahorro para los habitantes de la Ciudad de México, que va a buscar tener un esquema de finanzas públicas sanas. Aquí la pregunta es si realmente estos vehículos, estos instrumentos de política pública, de política fiscal, van a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, si van a estar inmersos en una visión ordenada de crecimiento económico de la ciudad, sustentada en una planeación urbana y una gestión del uso de suelo eficaz. No, y otra de las cosas que se ve es como que vuelve a concentrar como que muchas funciones que
pues como que antes, hoy las funciones que tiene la iniciativa privada o otros organismos, pero que ahora la ciudad o el gobierno de la Ciudad de México pues pretende concentrarlas. Y eso creo que llama la atención, porque cuando hablabas tú hace un momento del Instituto de Planeación, en donde hoy claramente quien tiene la potestad y la facultad legal del ordenamiento territorial y uso del suelo son las demarcaciones territoriales, antes llamadas delegaciones, en donde cada delegación, cada colonia que integra esa delegación, en algunos casos tienen planes especiales de desarrollo urbano o planes parciales de desarrollo urbano, y eso lo que le da es certidumbre al ciudadano de saber que no se puede poner un edificio de la noche a la mañana de tantos pisos, de que no puede invadir un área pública, alguna construcción, de que de pronto no pueden tirar un conjunto de casas e instalar un centro comercial. Eso es lo que hoy está demandando el ciudadano. Otro de las cosas que nos llama la atención es que en la Constitución establecen que esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad. Y la pregunta es, ¿qué significa la función social del suelo? ¿Cómo eso, en términos prácticos, lo que va a significar es que va a generar condiciones de equidad, más bien de igualdad en los derechos que tenemos cada uno de los ciudadanos, y cómo no se puede tergiversar y decir que por establecer este principio en donde el uso del suelo debe ser beneficio para todos, pues vaya a generar mayores desigualdades? Sí, hoy vivimos en una ciudad en donde pagamos cada quien un predial, pero si te hago la pregunta de qué recibes a cambio de ese pago del predial, pues tú también pagas seguridad, también pagas el agua, pagas una serie de servicios adicionales a los que deberías estar pagando con el pago del impuesto predial. No, y déjame tal vez ponerte la otra contraparte. Yo creo que hoy el impuesto predial juega un esquema solidario en donde las colonias, las zonas habitacionales de mayores ingresos que pagan un mayor impuesto predial, pues lo que hacen es que generan recursos a las finanzas públicas que permiten compensar teóricamente a las zonas donde hay de menores ingresos para satisfacerles una plataforma mínima de servicios públicos. La pregunta es que si realmente hay un uso transparente, eficaz, honesto de ese diferencial de recursos de las zonas de mayores ingresos con un esquema solidario a las zonas de menores ingresos. Sí, por supuesto. Y yo creo que ese es uno de los temas que quería estar aquí pues de manera muy, muy clara, el cómo la Constitución puede garantizar esa subsidiariedad en la ciudad. Creo que otro de los temas también creo que es importante, Alfonso, que habla en el borrador de la Constitución, es que quieren garantizar el derecho a la ciudad de cada uno de los ciudadanos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el concepto en la Constitución de derecho a la ciudad? ¿Qué significa en términos prácticos? ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos nosotros los ciudadanos para hacer valer ese derecho? Pero también, ¿cuáles son las obligaciones que estamos asumiendo nosotros como ciudadanos para vigilar el crecimiento urbano ordenado, para vigilar el uso eficaz de los recursos públicos que se destinan a todos esos temas? Sí, y eso es importante porque la ciudad pues, ha ido creciendo expansivamente. Y hoy vemos que pues, en esos polígonos que en algunos otros gobiernos anteriores empezaban a desarrollarse o a hacer crecimiento vertical para un tema que es muy conocido de que se ahorra dinero al tener infraestructura para solamente para crecer la ciudad hacia arriba y no seguir expandiéndola, porque es mucho más caro dotar de servicios a la gente que vive hoy, por ejemplo, en ciudades donde hay vivienda informal o donde tiene que alcanzarlos la infraestructura, pues yo creo que este es uno de los mecanismos que se han venido utilizando para contrarrestar ese tipo de fenómenos. Vamos a ver la última gráfica, si son tan amables, en donde claramente aquí lo que plantea la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, en donde dice que para hacer un uso efectivo del uso del suelo, pues se va a consultar a la comunidad, pero únicamente en aspecto consultivo, es decir, van a escuchar su opinión, van a tomar nota de su opinión, pero la opinión no tiene un carácter vinculante, es decir, que no se traduce en alguna modificación o en alguna revisión de la política de uso de suelo. Sí, y aquí lo que hacen es que lo refieren a la ley, ¿no?, en secundaria, que va a ser la que determine en qué casos será vinculante y en qué casos no será vinculante.
Hay otro aspecto que llama mucho la atención, que está redactado ahí, que habla de los incrementos en el valor del suelo, que dice aquí en el borrador de la Constitución que serán parte de la riqueza de la ciudad. Y la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo se calcula ese incremento en el valor del suelo? ¿Y cómo piensan transferir esa riqueza teórica que se va a generar por el incremento del valor del suelo a la ciudad? Sí, es una pregunta y que inquieta demasiado porque no sabes, primero, a qué se refieren también con la riqueza pública de la ciudad, qué tipo de procesos y qué tipo de instrumentos y quién va a decidir cuándo va a subir este impuesto o cuándo va a subir el valor del suelo, o sea, porque puede ser muy especulativo y se me hace que son cosas que no deberíamos de dejar de ver y estar muy pendientes para que pues, no vayamos a tener una sorpresa. También en este borrador de la Constitución nos habla que los derechos de edificación, es decir, cuando yo mencionaba de cuántos pisos se construye en una colonia, qué tipo de uso de suelo, si es mixto, es decir, comercio, habitación, oficina, que los derechos de la edificación van a ser exclusivamente y van a estar concentrados en el gobierno de la Ciudad de México. Y eso llama la atención porque hoy la manera en cómo está organizado la gestión urbana y la gestión del suelo, pues tiene que ver con la participación de las jefaturas delegacionales y la participación del gobierno de la ciudad. Y pareciera ser ahora, como tú lo comentabas al inicio de esta conversación, que va a estar concentrado exclusivamente en el gobierno de la ciudad. No, incluso contraviene también un tema de legislación federal o contraviene con las prácticas que hoy se llevan a cabo en el país. Por ejemplo, hoy los municipios tienen esa facultad de determinar en dónde sí se construye y dónde no, y qué se construye y qué no. Hoy eso lo estamos dejando de lado aquí en la ciudad y se me hace que pues, contraviene algunas de las disposiciones. Alfonso, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un corte, vamos a regresar, vamos a platicar con Suma Urbana de cuáles son las propuestas respecto al borrador de la Constitución de la Ciudad de México en materia de planeación urbana y gestión del uso del suelo. Regresamos. Nos acompaña Suma Urbana. Nos acompaña Josefina MacGregor. Josefina, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Y nos acompaña Alfredo Bacle. ¿Qué tal? Pues para iniciar nuestra conversación, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes qué significa ser un buen ciudadano. Para mí ser buen ciudadano es informarse y opinar. No hay forma de participar, y nos quejamos mucho de las cosas, pero ¿cómo vas a participar si no te informas? Entonces, en un momento tan crucial como la Constitución, no les digo que en la Constitución, porque sí lo hicimos y qué cosa, pero sí lean los artículos de editorialistas serios, lean notas que se publiquen y váyanse creando una opinión propia, ¿no? Entonces yo les diría, infórmense y opinen. En redes sociales, en Twitter, en Facebook, que la sociedad se apropie de la Constitución en una forma crítica, ¿no? En una forma de decir, bueno, ¿cómo va a incidir esto en mi vida y cómo quisiera yo que incidiera? Alfredo, ¿qué es para ti ser buen ciudadano? Mira, yo agregaría que un buen ciudadano es alguien que tiene un compromiso también por el bien común, pensando en que en esta ciudad debemos todos ceder un poco de nosotros a cambio de un beneficio común. Desde luego, nuestras decisiones deben ser decisiones informadas. Debemos, a partir de esas decisiones, como mencionaba Josefina, opinar, participar. A veces es curioso, lo ves tú en las famosas votaciones en las colonias, la poca participación, parece que hay como una indolencia del ciudadano frente a los problemas que los afectan. Yo te diría que un factor que ha incentivado esto en algunas colonias es precisamente la inseguridad. Cuando roban 3 casas, en ese momento los ciudadanos dicen, oye, ahora sí vamos a juntarnos. Pero la ciudad es algo más que la inseguridad. Es la planeación de su desarrollo, es el financiamiento de su desarrollo. Entonces, para mí, buen ciudadano es el que está comprometido con el bien común. Hablabas un poco, Alfredo, de esta definición del ciudadano y su relación con la ciudad. Hoy hay una discusión importante, se llevó a cabo hace algunos días esta reunión de las Naciones Unidas que se lleva a cabo cada 20 años, que le llaman ONU Habitat, en donde uno de los principales conceptos que discutían ciudadanos, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil como las de ustedes, es lo que se llama derecho a la ciudad. A ver si nos pueden explicar este concepto de una manera muy sencilla para los amigos que nos ven. Josefina. Yo definiría el derecho a la ciudad como el derecho a crear todos juntos la ciudad y disfrutarla. El derecho a decidir cómo queremos
vivir los espacios, qué es lo mínimo que debe de darnos a nosotros y qué es lo que tenemos que darle nosotros a la ciudad. El derecho a la ciudad es el derecho a ir desarrollando los conceptos, áreas verdes, espacios públicos, áreas culturales, protección al patrimonio. ¿Cómo queremos juntos hacerlo? El derecho a la ciudad es un derecho que implica muchas obligaciones, porque es el derecho de juntos decidir qué queremos, pero una vez que decidimos, está la obligación de respetar lo que juntos decidimos. Hoy tenemos en ciernes una discusión de la Constitución de la Ciudad de México. Y una de las características de este borrador, de este proyecto que le llaman así los propios gobernantes de la Ciudad de México, es que un grupo de notables redactó una serie de innumerables derechos. Y uno de ellos habla del derecho a la ciudad. ¿Qué opinión tienes tú, Alfredo, de esta propuesta que está presente en el borrador, del concepto que se llama derecho a la ciudad? Mira, yo veo que el borrador tiene muchos derechos, que los veo como condimentos para vender políticamente una serie de planteamientos sin que estuvieran perfectamente sustentados. O sea, yo entiendo que parte del derecho a la ciudad es el derecho que tenemos todos de disfrutar nuestro entorno urbano de una manera armónica, plena, colaborativa, en equilibrio del ambiente. De hecho, el derecho a la ciudad, cuando empieza a ser discutido ya hace mucho tiempo por una persona, un francés que se llamó Henri Lefebvre, justamente lo que dice es que nos hemos deshumanizado, la ciudad se ha venido sobre nosotros y nosotros tendremos que recuperar esto. Ahora, lo que es preocupante en la Constitución es usar este tipo de planteamientos como simplemente condimento retórico. Esa es la parte que te preocupa, porque de repente dicen, es que es una Constitución que tiene muchos derechos, ya fuimos, y al rato empiezas tú a ver cosas como la participación de la sociedad, que será un tema de los que platiquemos más adelante, y dices, a ver, espérame, derecho a la sociedad, pero resulta que la participación del ciudadano aquí está muy acotada. Entonces, ¿de qué derecho a la ciudad me estás hablando? A ver, desmenucemos los elementos que están planteados en este borrador de la Constitución, que es un tema que Suma Urbana ha venido analizando y que tiene una propuesta muy concreta para cómo corregirlos, en su caso eliminarlos. Platiquemos primero del concepto que tiene este borrador sobre la planeación urbana. ¿Qué nos puedes platicar, Josefina? No hay. O sea, la planeación urbana no existe. El planteamiento de la Constitución es que exista un instituto de planeación. Va a estar regido por un órgano de gobierno. El órgano de gobierno lo va a presidir el jefe de gobierno y tendrá un consejo. Y este consejo tendrá facultades solo deliberativas. Entonces, lo que sucede es que la visión de ciudad va a ser piramidal y un grupo de expertos, no sabemos qué número, asesorará al jefe de gobierno. Y finalmente el jefe de gobierno será quien tome las decisiones. Entonces, cuando nos dimos cuenta, es una ciudad de todos menos nuestra, de todos menos del habitante. O sea, se vuelve... Es contradictorio el derecho a la ciudad. Completamente, por eso decía justo a Alfredo los comentarios que hizo, porque desaparecen los programas parciales, desaparecen los programas delegacionales, el espacio público pasa a ser un ámbito más bien comercial, se regulariza el sector informal, de trabajadores informales, y puede hacer apropiación de este espacio libremente. Y cuando volteamos y nos dimos cuenta, resulta que va a haber nuevas definiciones de lo que es propiedad. No se habla de propiedad privada, se habla de la posibilidad de expropiar por interés público para construcción de vivienda, para trabajadores de interés social, de interés popular o para cualquiera. Y esta expropiación va a una bolsa de suelo. ¿Qué sucede? Se crea una bolsa de suelo para vivienda que será controlada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y por el jefe de gobierno, para el que se podrán tomar los predios baldíos de la ciudad, comprar predios o expropiar predios a través de un financiamiento nacional, internacional o de fondos como Fibras. Entonces, cuando te das cuenta, el territorio completo se vuelve no en una ciudad, sino en un negocio inmobiliario. Un negocio inmobiliario donde de pronto va a estar regido por un instituto que hace referencia a un programa de planeación que no existe, un instituto que cambiará todas las reglas del juego del manejo de usos de suelo y donde lo que conocemos hasta ahora como programas delegacionales que finalmente, para bien o para mal, fueron hechos de manera participativa en los 90s,
se elimina totalmente y lo único que tenemos es un gobierno que centra las decisiones sobre la compra de territorios, el uso del suelo en territorios, el uso del espacio público y el uso del patrimonio. Entonces, cuando tú volteaste, es una ciudad que ya no va a ser tu ciudad. Como alguna persona que está metida en esto dijo, denos 18 meses y no van a reconocer el Distrito Federal. ¿Y por qué quiero no reconocer mi propia ciudad? ¿Por qué no quiero ser yo parte de una transformación si esta transformación va a ser algo positivo? Entonces, yo te diría, la Constitución planteada como está, no hay un solo concepto de planeación y el concepto es una redensificación brutal a través de convenios acotados con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Empezaba yo la conversación diciendo que una expectativa del ciudadano es que haya transparencia y rendición de cuentas en la gestión del suelo y en la gestión del desarrollo urbano. Esa es como una demanda de que nosotros vamos y le preguntamos a cualquier persona y quiere saber, quiere conocer y quiere ser partícipe en esa decisión. Claramente con lo que tú me estás planteando del análisis que han hecho de la Constitución, pues elimina esos principios de transparencia y rendición de cuentas. Hablábamos también de, hay un proyecto que actualmente se lleva a cabo en la Ciudad de México, que lo que significa es crear como polígonos especiales, que entiendo que le llaman zonas de actuación. Sistemas de actuación por cooperación. Sistemas de actuación por cooperación, que lo que hacen es que eliminan la obligatoriedad de observar el marco normativo vigente. ¿Qué es lo que está planteando la Constitución con respecto a este instrumento de ordenamiento territorial? Específicamente, lo que la Constitución plantea es regir el desarrollo urbano de conformidad con las leyes que se aprueben o con el Programa General de Desarrollo Urbano. Entonces, la Constitución no te habla de un SAC, pero te refiere al Programa General. El Programa General de Desarrollo Urbano está siendo ahorita, llevada a cabo la consulta pública. Ojo, no vinculante. Sin embargo, aquí está el plano que aparece en la consulta pública. Todo lo que aparece en rojo en este plano, que son decenas de colonias, serán manipuladas a través de SACs. Son de alta densificación, donde tú, si quieres invertir en términos inmobiliarios en la zona, tienes que firmar un convenio con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y ese convenio será privado, porque se manejará a través de un fideicomiso privado, y te facilita cualquier trámite administrativo, y en algunos casos inclusive hay hasta estímulos o incentivos fiscales. Entonces, ¿qué sucede? La Constitución dice, para todo lo no especificado aquí, referirse al programa, y el programa que tenemos ahorita es un programa que nos asusta, porque la modificación de la ciudad es bestial, y el elemento que comentamos antes de la planeación es ausente. Tú modificas de pronto una quinta parte de la ciudad simultáneamente, sin haber hecho ningún estudio. Es todo a través de convenios particulares. Es decir, es como un agregado, es la acumulación de voluntades, de proyectos en donde no hay una visión general, no hay una estrategia de mediano y largo plazo y que no va articulada con la provisión de los servicios públicos. Así exactamente, justamente tocas el tema que tiene que ver con la planeación de la ciudad, que queda totalmente en el aire en la Constitución. O sea, esto en el fondo no obedece a ningún plan, obedece a intereses inmobiliarios muy específicos, porque pues es factible pensar que alguien empezó a platicar sobre estos terrenos mucho antes de que se definieran como SACs. De hecho, me preocupa, Alfredo, porque cuando leía yo el borrador de la Constitución, en la introducción, hablaban que en el tema de la visión de la ciudad, era una visión, y ahí le decían contextual, y lo pueden consultar nuestros amigos en la página de internet, hablaba de una visión a 20 años. Exacto. Cuando hoy claramente las ciudades, pues es una visión de mucho más largo plazo. Claro. Por supuesto. Puede haber cortes a 20 años, cortes cada 5, cortes cada 10 años, pero no puedes tú exclusivamente decir que tu visión concluye en 20 años, claro, porque claramente las ciudades se han convertido en el espacio en donde se produce mayor actividad económica, claro, en donde la gente tiene todo tipo de intercambios culturales, en donde la gente vive, en donde la gente se educa y donde la gente interactúa. Sí, pero aquí, por ejemplo, ok, tengámoslo a 20, a 30 años, movible, revisable, pero que no quede en manos del jefe de gobierno. Es el problema. O sea, la Ciudad de México es un museo de las ocurrencias. No hay una consistencia. O sea, lo vemos, donde va el Metrobús en Insurgentes, algún día hubo tranvías. Lo que daríamos ahorita porque siguieran existiendo esos tranvías.
O sea, no tenemos Y una... que en términos de emisiones de gases de dióxido de carbono, pues son mucho más amigables Totalmente. los tranvías que lo que sería... Pero tiramos eso, metimos el coche y ya después del coche ahora decidimos que ahí va a circular un vehículo contaminante. Entonces, el tema de la planeación es vital porque es el tema que regularía muchas de estas decisiones. Pero, como está ahorita planteado, bueno, si queda esto en manos del jefe de gobierno en turno, bueno, pues perdóname, es que eso es lo que hemos padecido. O sea, estamos aquí justo por eso. Y volvemos un poco a plantear estructuras que sirven para bendecir decisiones tomadas. ¿Qué es lo grave con este tipo de para planteamientos? legitimar las acciones que hoy en la práctica estamos viviendo en la ciudad. Claro, mañana van a decir que eso que estás discutiendo fue sometido a acuerdo del instituto y el Instituto de Planeación dijo que estaba fenomenal. Y ya. Alfredo, uno de los temas que creo que es muy importantes para el desarrollo urbano tiene que ver en las finanzas públicas y el principal instrumento de las finanzas públicas de una ciudad es el impuesto predial. Platícanos cuál es la propuesta del borrador y cuál es la visión de Suma Urbana con respecto al impuesto predial. Mira, en el caso de la Ciudad de México, sus dos impuestos más importantes es el impuesto sobre nómina, es muy importante ese, y el otro es el impuesto predial. Ahora, la parte que preocupa en la redacción de la Constitución es que habla de una economía redistributiva. Bueno, eso en principio podemos decir está bien, pero cuando entramos ya a lo que es una entidad federativa que dispone de mucho menos instrumentos fiscales que una federación, pues nos encontramos que realmente el impuesto del que puede echar mano para redistribuir es el impuesto predial. El impuesto predial, en principio, lo que pensamos los ciudadanos es que debe estar destinado a los servicios públicos, a tu calle, a tu banqueta, a las luminarias, a la seguridad, al agua, al drenaje. Para eso piensas que es el predial. Entonces, cuando en la Constitución se dice que la plusvalía inmobiliaria es parte de la riqueza de la ciudad y que lo que va a hacer la ciudad es, lo que va a hacer el gobierno es apropiarse, recuperar esa plusvalía inmobiliaria que está entre todos los ciudadanos distribuida para financiar una estrategia redistributiva. Entonces, creo que le estamos pidiendo mucho a un impuesto predial que además, por otro lado, te grava una riqueza que no es líquida. O sea, nosotros sabemos que mañana nos dicen que nuestra casa vale más y tomamos nota, pero eso no te produce más ingresos. Tú nada más sabes que tu casa puede valer más, pero no vas a saber cuánto vale. Pero te produce más carga, o sea, si, claro. O sea, bajo este concepto es, oye, supuesto. yo hice una estimación de valor y sé que tu casa hoy vale 3% más, eso es lo que significa que me vas a pagar un incremento del impuesto predial de tanto. Claro. Así es como está planteado, ¿no? En términos prácticos. Exactamente. Ahora, pero fíjate, esto puede colocar a muchas situaciones en una situación difícil. Y, por ejemplo, volviendo a los SACs, vamos a pensar que tenemos un SAC y empezamos a hacer edificios muy bonitos. De repente va a llegar el gobierno del Distrito Federal y dice, oye, pues con la novedad de que ya no puede ser el mismo predial, mira nomás qué edificios tan bonitos tenemos aquí. Señores, los que viven aquí, les sube el predial, porque eso es lo que se quiere, barrer, para cambiar esa zona, gentrificar, del verbo gentrificar, que es un verbo inventado, pero al final de cuentas aburguesar, digamos, aburguesar una zona para que se desplacen a personas de ingresos menores y su lugar lo ocupen personas con ingresos mayores. Entonces sí nos preocupa esta visión, porque creo que es pedirle muchísimo al predial. Imagínate que la ley de vivienda que está, posiblemente se suba al pleno de la Asamblea el próximo jueves, que lo primero que tú me dirás, oye Alfredo, ¿cómo se está discutiendo una ley secundaria cuando todavía no tenemos la ley más importante, la Carta Magna? Podrías decir, oye, la Constitución que es el nivel máximo, sí, espérate a regular la Constitución y después entonces vuelve a discutir ahora sí la ley de vivienda con base en los conceptos de la Constitución. Claro, de acuerdo, será lo lógico. Pero aquí hay una idea de apurarnos, porque por ejemplo vamos a pensar que en esos SACs el gobierno pues llega y compra, ¿verdad? Y ¿cómo va a comprar? Pues la propia ley dice que el gobierno le asignará al instituto una porción de la plusvalía que cobre. Entonces, y el instituto... Es una plusvalía teórica.
Bueno, pues es que en el fondo es sobrevalor. Mientras tú no rentes una casa y te produzca una riqueza líquida. O vendas una casa y entonces obtengas un Claro. ingreso por esa venta. Entonces, si queremos redistribuir, bueno, vayamos al tema de gravar las rentas, vayamos al tema de... El tema de los derechos de propiedad, no nos vayamos más lejos. O sea, hoy claramente los que son propietarios de algún inmueble y que lo rentan, sufren cuando el que lo está rentando no tiene la posibilidad de pagarlo y se resiste a dejar el departamento. Claro. Me parece que cuando hablemos de los derechos, pues tenemos que hablar nada más de los derechos, no solamente de los usuarios de la vivienda, sino de los propietarios de las viviendas. Claro. Claro. Y entiendo que en la Constitución no queda muy claro esto. No. No, absolutamente. Josefina, creo que algo que es muy importante y Suma Urbana ha sido ejemplo de plantear la participación de los ciudadanos en la gestión efectiva y eficaz del desarrollo urbano y el ordenamiento del suelo. ¿Qué es lo que está visualizando la Constitución y cuál es la propuesta o la contrapropuesta que tienen ustedes sobre este tema? Nosotros hicimos un estudio, un análisis, porque es imposible ver la Constitución aislada de la ciudad. Entonces analizamos el Programa General de Desarrollo Urbano que está ahorita en consulta, el Programa Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que es muy raro porque es el programa 2013-2018, tenía de límite para publicarse en el 2014 y se publicó apenas este septiembre. Ya. Y trae todas estas modificaciones, trae todos los acts nuevos ese programa. Analizamos la ley de vivienda, que va 2 veces, que no se logra aprobar en la Asamblea y está a aprobarse, y la Constitución. La visión que tiene quien elaboró la Constitución y todos estos elementos normativos es comercial totalmente. O sea, es comercial porque se ve al suelo urbano como un espacio de aprovechamiento y redensificación, más allá de cualquier elemento de planeación. Es no participativa porque molesta al ciudadano. Anteriormente los usos de suelo eran decididos por el ciudadano, aprobados por la Asamblea, y para cualquier modificación tenía que seguirse una consulta pública que tenía que ser después aprobada por la Asamblea Legislativa. Hoy en día, en los 4 elementos o instrumentos normativos que les comenté y en la Constitución, no participa la ciudadanía porque la consulta no es vinculante. Y la Asamblea Legislativa... Quiere decir que cuando decimos que no es vinculante es que es una consulta, tú y su emites tu opinión, exacto. y hasta ahí queda. Tomamos Exacto. nota, sí. Tomamos nota y ya veremos qué nos conviene, porque así dice, ¿no? Será vinculante en los casos en que el gobierno decida que merece ser vinculante. Y es facultad del Así gobierno dice, eso decidir dice la si Constitución. incluye o no incluye a los ciudadanos. Exacto, eso dice la Constitución. Y por otro lado, la Asamblea Legislativa, que es quien actualmente tiene el poder de hacer ley los usos de suelo, nada más va a poder opinar. Entonces, tenemos una ciudad sin planeación, 4 instrumentos normativos más una Constitución que recalcan esta visión y una necesidad muy grande de sectores de la población de una vivienda que sea asequible. Sin embargo, con el proceso de gentrificación que están llevando a cabo, es imposible que la gente pueda tener acceso a vivienda. Entonces, lo que necesitamos un poco, desde mi punto de vista, es empezar por ver qué nos puede dar la ciudad en términos del atlas de riesgo, o sea, qué es posible y qué no es posible de acuerdo a la integridad física de uno. Segundo, qué infraestructura tiene para poder saber a partir de ahí qué puede hacerse. ¿Y cuál es el plan a largo y mediano plazo de infraestructura de la Ciudad de México? Es decir, exactamente. Porque no solamente significa hacer polígonos de actuación y redensificar, es decir, en donde había edificios de 3 pisos que había de 15 pisos, si vas a tener la misma calle, si vas a tener el mismo flujo de suministro de agua potable, si vas a tener la misma corrida de los camiones de la basura que lo van a recolectar pues cada 3 veces a la semana o en algunos casos una vez a la semana, pero pues, se van a llenar. O sea, yo creo que tiene que ver en cómo articulamos el desarrollo con la provisión de la infraestructura. Alfredo. Pero fíjate, eso tiene que ver, tú decías, el impacto económico. Justo eso es lo que no está contemplado en la Constitución. Es decir, se ofrecen una cantidad de derechos. Por ejemplo, el derecho a la renta mínima. Es decir, cualquier gente que no tenga una renta se le va a pagar. Oye, espérame, ¿cuánto nos va a costar eso? ¿Cuánto nos va a costar que el gobierno esté adquiriendo bolsas de terrenos para finalmente, con dinero público, rentarlo o vendérselo a un privado? Es decir, toda esta parte no se concibe y no estamos considerando una cosa que es muy importante. La Ciudad de México, en población y en territorio, es una parte minoritaria del área metropolitana del Valle de México. O sea, no hay una visión metropolitana en la Claro, Constitución. no podemos tomar decisiones como si esta ciudad fuera una ínsula y dijeran, no, bueno, aquí vamos a dar todos estos derechos, órale.
pero te mueves unos metros y dices, oye, ese se llama Estado de México. Ah, no sabía. Bueno, pues es que, y ahora ya resulta que las gentes están poniendo sus IFES, buscando direcciones en la Ciudad de México para gozar de tal o cual beneficio que está ofreciendo la Ciudad de México. Bueno, es un absurdo. O sea, deberíamos estar considerando eso. O sea, por ejemplo, tú no puedes, y yo creo que esas son de las partes fundamentales de haber tomado esta decisión de convertir al DF en entidad y la Constitución, es que los problemas de esta área metropolitana tenemos que verlos de una manera macro. No podemos concentrarnos exclusivamente en la Ciudad de México, porque la visión está incompleta. Tú ves las cifras de crecimiento de la Ciudad de México y son relativamente bajas como entidad federativa con respecto al resto del país, pero todo el mundo diría, oye Alfredo, ¿estás loco? Pues si vemos chorros de gente, sí, pero es esa población que viene del Estado de México, que viene y trabaja. Claro. Por ejemplo, en las demarcaciones se plantea que el tamaño de las demarcaciones se va a hacer en función de la densidad de la demarcación. Hago una pregunta. En la delegación Benito Juárez, ¿cuál es la población que hay a las 12 del día y cuál es la población que hay a las 3 de la mañana? Vas a decir, no, bueno, pues hay mucho. Bueno, pero es población que viene, gravita en los servicios públicos. Y que le cuesta a los habitantes de la Ciudad de México. Claro, claro. Porque finalmente la provisión de los servicios, claramente, como tú mencionabas, hay dos fuentes de ingresos fundamentales, la nómina y el predial. Sí. Pero esta población flotante que viene a trabajar a la Ciudad de México, que desafortunadamente tiene que trasladarse durante mucho tiempo a un alto costo económico y familiar para esas personas, pues también estamos generando una distorsión importante en esta visión metropolitana. Claro, o simplemente se cruzan de interlomas. Algunos vienen en pecera, pero otros vienen en sus coches, porque estamos contiguos al Estado de México. Josefina, hoy pareciera ser que la Constitución es algo que nos está pasando de noche a todos los ciudadanos. Veo a personas y ciudadanos comprometidos como ustedes que están ocupados en sentarse con los legisladores a impulsar sus propuestas y a dar a conocer su visión desde su punto de vista equivocada en los preceptos que vienen en la Constitución. Pero no veo a la gente comentando el tema de la Constitución. ¿Cuál es tu visión del futuro que debe tener este borrador? Este borrador debe ser revisado por los ciudadanos, este borrador debe ser revisado por expertos, debe patearse para un tiempo mucho mayor la revisión, porque claramente en México siempre como que hay prisa. Y como queremos hacer un evento mediático y un evento político y queremos que el 5 de febrero, cuando es el centenario de la Constitución, hablemos de que hay Constitución de la Ciudad de México, pues entonces todo el mundo está apurado y lo que salga al final del día será lo que alcanzó a salir. ¿Cuál es tu visión como suma urbana de la Constitución? Mira, la visión es que, número uno, no hay una razón clara para que hiciéramos una Constitución. O sea, hay un mandato del Senado, se aprobó en diciembre la reforma política, tiene que haber una Constitución. Entonces, si la vamos a hacer, hagámosla bien. Después de la lectura y el análisis y después de haber leído los comentarios de expertos, te queda claro que la Constitución no tiene ni técnica jurídica, no tiene congruencia terminológica y tiene fallas de fondo muy importantes. Estas le corresponde a los expertos decirlas. Como ciudadana te digo, no refleja la ciudad que quiero tener yo ni que quieren tener muchos en términos de desarrollo urbano. Se vuelve una ciudad piramidal, se vuelve una ciudad ajena, se vuelve una ciudad decidida a través de convenios entre particulares. Entonces, a mí me parece absurdo la prisa. Digo, hoy tuvimos la oportunidad de ser invitados por el Constituyente, por la Comisión de Desarrollo Sostenible, para presentar nuestro proyecto. Y uno se da cuenta que lo están haciendo con pocos recursos, en una forma acelerada. No tienen los constituyentes el tiempo para poder sentarse y digerir. Creo que está con tantas incongruencias y tan mal hecho que debería de desecharse. Y si ya por decreto del Senado tiene que haber una Constitución, porque finalmente dejamos de ser un distrito federal, nos merecemos una Constitución digna de la ciudad. Esta Constitución no lo es. Es una suma de elementos que finalmente a la hora de ponerlos en un texto no son compatibles entre sí. De verdad, el número de incongruencias es como si cada quien hubiera puesto de los diferentes grupos
su carta a Santa Claus, y yo quiero que me des esto, yo quiero que me des esto, para los grupos clientelares, para los desarrolladores inmobiliarios, para mis negocios particulares, y ahora ponlo en lenguaje de Hábitat 3, ¿no? Y de pronto uno lee y no entiende nada, porque no tiene ni siquiera sentido común. Mi propuesta sería, señores, qué bueno que ya la ciudadanía está entrando, escuchen lo que tienen que decir, pero quienes se animaron a ser constituyentes y están sentados, tómenlo en serio. O sea, lo que sería muy triste es que ya vemos a muchos que están renunciando ahorita. ¿Por qué? Porque ese es un trabajo que implica muchas horas, que implica mucho esfuerzo. Si no eres constitucionalista, implica desde entender cuál debe ser el contenido de una constitución. Yo diría que se deseche fue un ejercicio primero hacia tener una constitución para la Ciudad de México. Un borrador, como lo llaman ellos. Un borrador, un primer ejercicio, y ¿por qué no? También que tomen la opinión de gente profesional, se hace una constitución digna para la ciudad. A mí me parece que si queremos parchar esto, tiene tantas fallas jurídicas y terminológicas que vamos a acabar teniendo vicios que vemos en las leyes ahora, que nos llevarán amparos por todo, ¿no? Amparo porque no le diste un sueldo seguro, amparo porque no lo dejaste quedarse en la calle, la Constitución prohíbe quitar los enseres de los informales, amparo porque no le dejaste levantar su edificio ahí. Entonces de pronto la gente va a decir, oye, perdóname si la Constitución a mí me lo otorga, y vamos a acabar en una ciudad, si ya es difícil, imposible. Oigan, pues muchas gracias, Josefina. Muchas gracias, Alfredo. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias por el trabajo de Suma Urbana. Gracias por la preocupación y la acción ciudadana que llevan a cabo ustedes todos los días. Muchísimas Muchas gracias por la invitación. Amigos, pues nos quedamos con la idea de que claramente tenemos que ponernos a trabajar los ciudadanos, junto con los ciudadanos comprometidos como Suma Urbana, para transformar el borrador de la Ciudad de México. No podemos perder la oportunidad de que la participación de los ciudadanos, de una visión de largo plazo, de un derecho a la ciudad, sean parte verdadera de la Constitución y no solamente retórica y mediática. Lo que debemos pensar es cómo podemos vivir en una mejor ciudad y cómo podemos tener mejores servicios públicos. Y claramente con lo que nos han platicado Josefina y Arturo, hoy la visión de la Ciudad de México en el borrador de la Constitución no incorpora esos elementos, no incorpora la transparencia, la rendición de cuentas, una gestión eficaz y ciudadana del ordenamiento del suelo y del desarrollo urbano. Gracias por acompañarnos el día de hoy, nos vemos en la próxima. Y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Gracias.